Hola a todos, todas. Vamos a continuar con la segunda clase de esta materia. Vamos a hacer algunos repasos de algunos conceptos muy sencillos y luego vamos a profundizar un poco la base de estadística que nos hace falta para la materia. Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta y familiarizarnos con la terminología si es necesario es el tipo de atributos, o sea, el tipo de valores que nosotros podemos encontrar en las celdas de las tablas de nuestros datasets. Estos se pueden dividir muy crudamente en atributos de tipo cuantitativo, que pueden ser variables discretas o continuas, pero existe una medida cuantitativa que nos permite evaluar el valor, o de tipo cualitativo, donde nosotros tenemos valores nominales, como habíamos mencionado en algún momento, cosas como la nacionalidad, el equipo de fútbol o la calle en la que vivimos. Esos son atributos nominales. Podemos tener atributos ordinales, en los cuales hay como una relación de orden, pero esa relación de orden no es numérica ni fácilmente representable como algo numérico. En ese caso, lo que estamos diciendo es cuál es la que está antes y cuál es la que está después. Por ejemplo, los niveles educativos, primario incompleto, secundario completo, etc. Y finalmente, las variables binarias, en las cuales se cumple una condición o no, o se cumple la condición A o la condición B, y son mutuamente exclusivas. En este caso también podemos tener en cuenta una división relativamente necesaria, que es si la prevalencia de ambas categorías binarias, o sea, la proporción de ambas es muy parecida, vamos a llamar un atributo binario simétrico, mientras que si hay alguna de las posibilidades que es mucho más probable que la otra, vamos a llamarlo atributo binario asimétrico. Por ejemplo, transacciones por comercio electrónico son clasificables como normales o fraudulentas, o normales o sospechosas. Entonces la categoría es binaria porque es sospechosa o no, pero claramente es asimétrica porque en su gran mayoría las transacciones no son sospechosas. Bueno, podemos repasar de nuevo nuestro concepto fundamental, que es la tabla. Siempre vamos a querer representar nuestro dataset en un data frame, organizarlo como una tabla. Entonces, dentro de esa tabla nosotros vamos a tener que cada fila, salvo la fila superior, que es la que tiene las etiquetas de los atributos, cada fila representa un registro, un dato, una observación, un caso, sí, lo podemos denominar de muchas maneras. Cada columna representa un atributo, una variable, un valor, sí, también tenemos muchas formas de denominarlo. Y puede o no existir una columna que tenga el atributo target, que es el que queremos predecir. Eso es lo que va a separar a el aprendizaje supervisado del aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje no supervisado no tenemos una variable target y por lo tanto tenemos que proceder haciendo algún tipo de tarea, como por ejemplo nos dice acá clustering o asociación. Clustering sería, bueno, miro los registros, no tengo idea qué es lo que son, pero me doy cuenta que hay registros que son parecidos, entonces los agrupo. Asociación sería, bueno, miro los registros y veo que cuando se cumplen algunas condiciones en los registros, también se cumplen otras. O sea, por ejemplo, cuando hay un conjunto de valores de algunos atributos, eso me permite de alguna manera asociarlo, por eso es el nombre, a la presencia de otros valores de otros atributos. En el caso del aprendizaje supervisado, tenemos una variable target. Entonces, si nuestra variable target es numérica, acá dice continua, pero puede ser también discreta, mientras sea numérica no va a estar mal. Entonces vamos a tener un tipo de aprendizaje que se va a denominar regresión. A partir de los valores de los atributos conocidos de los registros, vamos a querer predecir el valor del atributo target.
Mientras que si nuestra variable es categórica, lo que estamos queriendo hacer es clasificar a partir de los valores de los atributos del registro, queremos asignarle una categoría de acuerdo al atributo target. Bueno, tenemos también aprendizaje semi-supervisado. Esto es un poco más grande de lo que se muestra acá. Hay bastantes más cosas, pero podemos tener aprendizaje semi-supervisado cuando tenemos muchos datos, pero no todos estén etiquetados. O sea, tenemos que tener en cuenta que en el mundo real los datasets etiquetados son mucho más raros, más diminutos y más costosos que los datasets no etiquetados. Por lo tanto, contar con datasets etiquetados es un problema. Básicamente porque darle valores al atributo target es algo costoso y es algo que normalmente lo hacen expertos, y eso por lo tanto los hace lentos, costosos y de difícil obtención. Entonces podemos tener un mecanismo híbrido en el cual tenemos todo el dataset y para ese dataset completo algunos de los registros están etiquetados. Entonces podemos tener un mecanismo híbrido en el cual aplicamos algo de aprendizaje supervisado, con eso algo de aprendizaje no supervisado y así iteramos hasta tener una estabilidad o algo relativamente coherente. Bueno, esto es cultura general, esto es el mundo de Big Data, los analíticos. Estamos poniendo un poco de material simplemente como para darle terminología a cosas que van a aparecer en otro momento. Sí, los analíticos, en algún momento lo dijimos en la clase anterior, son productos de datos que obtenemos luego de haber hecho el análisis exploratorio, el análisis confirmatorio, la construcción del modelo, la validación del modelo. Bueno, llega un momento en el que eso se pone dentro de un proceso automático y ese proceso automático utiliza el analítico para extraer diferentes aspectos de los datos. Entonces, esto está representando a los diferentes tipos de analíticos en términos de su complejidad y en términos de su valor, o sea, de la importancia que tiene el resultado. En términos crecientes en ambas cosas, en complejidad y valor, tenemos primero los analíticos descriptivos, luego los diagnósticos, luego los predictivos y finalmente los prescriptivos. Los podemos identificar respondiendo a las siguientes preguntas. Si es descriptivo, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los indicadores de los procesos actuales? Diagnóstico, ¿por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la causa subyacente o las causas subyacentes que me determinan que en este momento esté ocurriendo lo que está ocurriendo o que haya ocurrido lo que ocurrió en un determinado momento? Predictivos, ¿qué sería posible que ocurra en función de posibles escenarios? Yo me planteo qué pasaría si mañana ocurre tal cosa, o si cambia el valor de tal insumo, o si aumenta la proporción de determinada cuestión. Eso me permite plantear diferentes escenarios y en cada uno de esos escenarios hago predicciones. Y finalmente el prescriptivo, típicamente en diferentes escenarios predictivos yo tendré indicadores clave de performance que me determinarán cuál de esos escenarios es el más adecuado o el menos perjudicial, en caso de que mi predicción sea respecto de situaciones caóticas o escenarios complejos. Elijo qué es lo que me resulta más adecuado o menos inadecuado y en base a eso determino políticas para la toma de decisiones. Bueno, un concepto fundamental que nos va a acompañar a lo largo de toda la materia es el concepto del espacio de atributos. El espacio de atributos consiste en vectorizar cada registro, o sea, hacer que cada registro se represente como un punto dentro del el espacio determinado por las diferentes posibilidades de los valores de cada uno de los atributos. Fíjense que al comienzo yo había colocado acá los tipos de atributos se pueden convertir de unos a otros cuando es necesario de acuerdo al tipo de análisis. Entonces, obviamente, vengo aquí a mi espacio de atributos
y veo que tengo algunos atributos que son cuantitativos y por lo tanto los puedo representar como puntos donde el valor cuantitativo me determina en cada uno de los ejes en qué posición tienen que estar para esa coordenada, pero tengo otros que claramente no lo son. Por ejemplo, tengo acá género masculino, femenino, o ciudad, Mumbai, Pune, Delhi, etcétera, etcétera. Si no tengo ni idea qué es este dataset, lo bajé por ahí. Eh, entonces, ¿qué es lo que haríamos si en efecto tenemos que ser capaces de establecer un espacio de atributos para esto? Y le asignamos valores numéricos a cada uno de los atributos que no son numéricos, de los atributos nominales. Por ejemplo, masculino 0, femenino 1, a Mumbai le asignamos 1, a Pune le asignamos 2, a Delhi le asignamos 3, etcétera, etcétera. O a la inversa, hay veces que tenemos que nominalizar atributos numéricos. Entonces, una forma de hacer eso es, por ejemplo, si lo tengo que binarizar, es establezco un valor umbral y creo la categoría menor o igual que el umbral, mayor que el umbral. O si el atributo es nominal, pero puede tener más de dos valores, entonces determino intervalos y lo pongo en el intervalo A, B, C. Esto que estoy diciendo es un arte, o sea, no hay formas únicas ni formas mejores de hacer esto, sino que depende de cómo es el dataset, de cómo están distribuidos los datos, del tipo de análisis que tengo que realizar, del analítico que tenemos que generar, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de familiarizarnos con estas cosas y esto nos va a obligar a regresar a este concepto, ¿no es cierto? Básicamente lo que queremos hacer es poder representar a nuestros registros como puntos. ¿Por qué? Porque luego podemos estar en una situación como esta, en la cual acá tenemos un target cualitativo, por ejemplo, hemos pintado a cada uno de los puntos con un color que determina su categoría, por ejemplo, agricultura en verde, legal en rojo y algún otro en azul. Y la expectativa que tenemos, si todo va bien, es que esta vectorización nos permita extraer algún tipo de conocimiento. Por ejemplo, lo típico que nosotros quisiésemos hacer es, yo tengo que hacer un clasificador con esto, entonces busco alguna superficie que astutamente me separe los puntitos verdes de los rojos, y luego esa superficie tiene una representación en un espacio vectorial, por ejemplo, en el mejor de los casos es un plano o un hiperplano, yo puedo determinar la ecuación del hiperplano, y luego ese hiperplano es mi producto de datos, ese hiperplano es mi clasificador. Cuando viene un registro cuyo target cualitativo no conozco, simplemente pongo el registro como punto dentro del espacio y me fijo de qué lado del hiperplano está, y eso me permite predecir la categoría de una manera inmediata. ¿Sí? En general, con mayor o menor dificultad o con mayor o menor artillería matemática, en general esto que acabo de decir es lo que vamos a intentar hacer siempre. Hoy nos vamos a enfocar en cómo se hace esto en la estadística convencional. Ya mencionamos la vez pasada que nos encontramos en la clase de consulta que aprendizaje de máquinas es tributaria de la estadística y hasta cierto punto la gente que hace estadística se cuestiona, bueno, qué están haciendo que sea tan nuevo y bueno, hay toda una disputa ideológica ahí alrededor. Entonces lo que vamos a hacer va a ser un repaso de la estadística porque obviamente si vamos a hacer algo que sea igual que la estadística, bueno, no hagamos nada, cerramos la carpetita y nos vamos a otro lado. Tenemos que ser capaces de tener una metodología que supere o por lo menos iguale a la estadística y la incluya propiamente. ¿Sí? Si no logramos una cosa como esa, entonces, bueno, básicamente no estamos aportando nada al mundo, dediquémonos a otra cosa. Entonces, vamos a hacer un repaso muy crudo. Ustedes saben que la estadística como ciencia es varias veces centenaria, es muy compleja, tiene una gran cantidad de resultados que son extraordinarios. Han habido una gran cantidad de próceres de la matemática que trabajaron en la estadística. Gauss es justamente reputado entre los matemáticos como
el matemático más importante de la historia. Obviamente Gauss aportó a la estadística los conceptos básicos y fundamentales, entre ellos la distribución gaussiana y el teorema del límite central u otros, pero bueno, ya saben que podríamos hacer una lista y diríamos que del siglo XIX, de los 10 matemáticos más importantes, 9 de ellos hicieron aportes a la estadística que han sido fundamentales. ¿Por qué hago todo este preámbulo? Básicamente porque no podemos en unas pocas filminas y unos pocos minutos poner toda la estadística. Nos vamos a concentrar solamente en algunos conceptos y vamos a tratar de ir a partir de esos conceptos rápidamente hacia nuestros objetivos. Bueno, me traje algunas imágenes que capté por ahí que nos dan material inicial para poder empezar a demarcar el territorio. Lo que nosotros queremos hacer con la estadística es estadística inferencial, no queremos hacer estadística descriptiva, aunque recomendamos hacer algún tipo de estadística descriptiva antes de empezar a hacer estadística inferencial, básicamente para poder determinar aspectos de nuestro dataset y que eso no nos confunda. ¿Qué sería la estadística descriptiva? Y sería, por ejemplo, venir a nuestra tablota y empezar a mirar atributo por atributo y empezar a determinar parámetros estadísticos o evaluaciones estadísticas no paramétricas de cómo están distribuidos los valores en los atributos y de esa manera entenderlos. Cuando hablo de algo paramétrico me refiero a tengo una distribución de referencia, y cuando hablo de algo no paramétrico es no tengo una distribución de referencia, entonces trabajo con otro tipo de cuantificaciones, con recipientes, con percentiles o ese tipo de descriptores estadísticos no paramétricos. Esto lo vamos a profundizar en unos pocos minutos. Entonces, bueno, yo puedo tener de alguna manera explorado nuestro dataset, entonces vemos que más o menos tiene tantos y tantos atributos, tal y tal atributo parece ser normal, o sea, parece estar siguiendo una distribución gaussiana, tal otro es cualitativo, entonces veo que tiene alguna moda o algo por el estilo. Bárbaro, genial. Luego tengo que empezar a hacer algún tipo de inferencia. Puedo hacer estadística inferencial inductiva o deductiva. En la inductiva, básicamente lo que yo quiero hacer es estimar parámetros, como pueden ser parámetros puntuales o parámetros por intervalo. Y en estadística deductiva lo que quiero hacer es el testeo de hipótesis. Sí, esto de inductivo y deductivo no son palabras menores, ¿no es cierto? O sea, la inducción se refiere a ese patrón de inferencia o ese procedimiento de inferencia que va de los datos a las leyes. Sí, el modelo, digamos, sajón de la teoría de la ciencia, Locke, Hume y Berkeley, que básicamente lo que dicen es el conocimiento se extrae de la inferencia. Mientras que por deductivo nos referimos al patrón de inferencia denominado deducción, donde voy de las leyes a las observaciones, el modelo racionalista aristotélico de la ciencia, donde bueno, las leyes provienen de alguna instancia superior a los datos, provienen de bueno, algo racionalista, de un mundo mental que no está en el mundo físico, y bueno, esas leyes son las que nos permiten identificar y evaluar las observaciones. Bueno, estas dos están en relación una con la otra, o sea, nosotros vamos a aplicar, suponete, estadística inductiva para hacer una estimación puntual de parámetros. Queremos estimar una media, por ejemplo, esa sería una estimación puntual. O queremos estimar un intervalo de confianza, por ejemplo, para la media de, vamos a hacer un ejemplito, para la media de un producto que estamos comprando. Queremos ver si el vendedor del producto realmente está siendo honesto cuando nos dice la cantidad que contiene, o por ejemplo somos de ANMAT y estamos verificando, o de la Secretaría de Comercio, estamos verificando que el vendedor no nos está poniendo menos producto que lo que indica la etiqueta del envase. Entonces, a partir de eso tenemos que hacer una estadística deductiva que sería contrastar la hipótesis para la media y ver con qué confiabilidad ese valor que el fabricante nos determina
se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Fíjense que la estadística inductiva dice acá, realiza una estimación de parámetros a través de muestras. Entonces vamos al gráfico de la derecha y vemos cómo hay ese círculo hermenéutico del cual hablábamos la vez pasada, en la cual yo, para conocer parámetros de la población, hago un muestreo, establezco parámetros para la muestra y a partir del fenómeno de estadística infiero cómo sería la distribución para la variable en la población. Entonces, bueno, obviamente si nuestra selección de muestras está sesgada, vamos a evaluar una distribución sesgada para la muestra y nuestra inferencia estadística va a estar sesgada. Si yo hago una encuesta de opinión respecto de, no sé, por ejemplo, opinión política, y le hago las preguntas a las personas que salen de un comité político que acaba de terminar su asamblea, obviamente voy a tener una muestra terriblemente sesgada, y bueno, inclusive peor, puedo tomar una muestra, cerrar este proceso y luego hacer la estadística deductiva, hacer la prueba de hipótesis con las personas que siguen llegando luego de haber establecido, y las personas que siguen llegando obviamente van a tener una distribución sesgada, porque estoy haciendo mi confirmación también con datos sesgados. Y voy a confirmar mi prejuicio inicial. ¿Sí? ¿Cómo establecer una muestra que no sea sesgada? Bueno, eso también es todo un arte y no es fácil decir lo hago en forma aleatoria. Básicamente porque, primero y principal, tengo que estar seguro cómo es la distribución antes de hacer una muestra aleatoria para no caer dentro de asimetrías que tenga la distribución de la población. O sea, yo tengo claramente en esto un círculo, una realimentación cognitiva, un círculo hermenéutico, como lo quieran llamar. Entonces, sin tener una presuposición de cómo es la distribución de la variable en la población, no puedo hacer un muestreo que sea justo. Por lo tanto, tengo que tener algún tipo de técnica que me permita no caer dentro de la trampa del sesgo en el muestreo. Y luego, la otra cuestión es, la palabra aleatoriedad es muy fuerte porque nosotros no tenemos aleatoriedad computacional porque eso es contradictorio entre términos, es un oxímoron. Si es computacional, no puede ser aleatorio. Entonces tenemos que utilizar algoritmos de generación de números pseudo-aleatorios que obedezcan determinadas propiedades. O sea, no podemos usar el random de nuestro lenguaje de programación, por bueno que sea. Tenemos que buscar una biblioteca numérica que tenga un pseudo-random que sea un poquitito más elaborado, el Mersenne Twister o algo por el estilo, porque esos algoritmos básicos que están en los lenguajes de programación sin utilizar una biblioteca estadística, tienen propiedades que los hacen un poco adecuados para este proceso. Bueno, esto yo creo que ustedes lo conocen, es básicamente la distribución más famosa y útil de toda la historia, que es la distribución normal o distribución gaussiana. Esto básicamente es lo que se conoce como una estimación de tendencia central. O sea, el valor más alto en esta función de distribución, fíjense que esto es una variable continua y por lo tanto su valor en diferentes puntos no lo puedo tomar como probabilidad porque siempre me va a dar cero. La probabilidad es la integral de esta curva dentro de un pequeño intervalo o gran intervalo. ¿Sí? O sea, yo, si bien puedo decir la estatura más probable de una persona de género masculino en esta ciudad es 1,70 m, la probabilidad de encontrar una persona que mida 1,70 es cero, porque ninguna persona mide 1,70. ¿Sí? Yo lo que puedo decir es entre, suponete, 1,69 y 1,71. Entonces tomo esos dos valores, hago la integral de la curva y esa integral me va a dar la probabilidad que estoy buscando. Entonces, esto es lo que se conoce como un estimador de tendencia central. Tendencias centrales son media, mediana y moda, pueden haber otras,
pero nos quedamos por el momento con esas tres, pero también nos da una idea de la dispersión. Un estimador de dispersión es, por ejemplo, el desvío estándar o el rango intercuartil o el rango o ese tipo de indicadores. Básicamente, la dispersión en el caso de la distribución normal es que entre un desvío estándar por debajo de la media y un desvío estándar por encima de la media, yo tengo el 68,2% de la población. Luego puedo tener aspectos diferentes, o sea, puedo tener que la curva, en vez de ser simétrica, sea asimétrica, o sea, que su cola hacia la derecha sea diferente a su cola hacia la izquierda. En ese caso estaríamos hablando de momentos de orden superior. La media es el momento de orden 1, el desvío estándar es el momento, mejor dicho, la variancia es el desvío de orden 2, puedo tener desvíos de orden superior. ¿De dónde sale esta distribución? Sale de un aspecto que es cuando yo tengo la superposición de una gran cantidad de variables aleatorias, aunque yo no conozca las distribuciones, si son muchas, son independientes y están todas superpuestas, entonces vale lo que se conoce como el teorema del límite central. Yo traduzco teorema del límite central porque lo que es central es el límite, no es el teorema lo que es central, no es teorema central del límite. ¿Sí? Esta es una discusión acerca de cómo traducir, que no viene al caso. Entonces, el teorema del límite central nos dice que en la medida en la que estas condiciones se cumplan, si yo tengo muchas causas aleatorias, independientes, superpuestas, en el límite la distribución tiende a esta distribución normal. Esa distribución tiene esta formita que está acá, ¿sí? El valor de la variable aleatoria x, dados los parámetros de la media y de la variancia, o sea, mu y sigma cuadrado, es esta funcioncita que está acá. A esta la vamos a mirar no en detalle, o sea, digamos, obviamente que es importante la raíz y el pi y ese tipo de cuestiones, pero nos vamos a concentrar porque más adelante vamos a hablar de lo que se conoce como kernel gaussiano, y el concepto del kernel gaussiano es, yo estoy trabajando con una base de funciones que es e a la menos algo al cuadrado. ¿Sí? El kernel gaussiano es e a la menos algo relacionado con el parámetro elevado al cuadrado, donde tengo un parámetro de traslación, que en este caso es la media, y que por lo tanto me dice que cuanto me voy alejando de la media, sea por izquierda o sea por derecha, voy decayendo gaussianamente con una exponencial cuadrática negativa, y tengo un factor de escala que en este caso es la variancia. ¿Sí? Pero básicamente un kernel gaussiano es algo que, dada una traslación y una escala, decrece con una exponencial al cuadrado a medida que me voy alejando de una tendencia central. Bueno, nosotros, teniendo en cuenta esto, podemos, dada una determinada población, forzarla, obligarla a que se modele como una gaussiana. Eso es lo que se conoce como normalización. Y si este proceso es adecuado o no es adecuado, lo podemos determinar a través de tests estadísticos, ¿sí? De la estadística inferencial que vimos más adelante. Por ejemplo, el test de normalidad es el test de Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Lo van a encontrar por ahí. Ninguno de estos detalles va a ser necesariamente importante en la materia, pero no podemos ignorar que existen. O sea, no podemos ignorar que, dada una muestra, yo puedo aplicarle a esa muestra el test de Kolmogorov-Smirnov, que lo voy a tener seguramente en alguna función de biblioteca, el lenguaje de programación que utilice, y eso me va a decir, bueno, sí, puedes normalizar o no tu distribución de una manera adecuada o inadecuada. ¿Qué sería la normalización? Y básicamente encuentro esos dos parámetros estadísticos, la media y el desvío estándar de la muestra, y en base a eso infiero que toda la población se comporta de acuerdo a una curva normal que tenga la media y el desvío estándar, y yo puedo establecer
cómo es los valores de la función de distribución en base a esta ecuación que yo tengo acá. Esto es importante porque luego a estas funciones las vamos a utilizar como probabilidades condicionales. ¿Cuál es la probabilidad que pertenezca a una determinada clase, una determinada observación en función de los valores de la observación? O sea, nuestra inferencia estadística va a dar un paso más adelante y le va a asignar probabilidades condicionales de pertenencia a una determinada clase en función de estas funciones. Luego existe un proceso que se denomina estandarización, que es muy interesante, es muy útil, y lo vamos a ver en el ejemplito que está indicado aquí. Ese proceso básicamente consiste en, bueno, yo llevo mi distribución a una distribución estandarizada, que es la gaussiana, que tiene media 0 y desvío estándar 1. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que una vez que yo conozca a la gaussiana que tenga esas propiedades, luego puedo rápidamente hacer inferencias acerca de cualquier distribución. Por ejemplo, si yo sé que la media de los masculinos, de la estatura de los masculinos en esta ciudad es 1,70 y su desvío estándar es 10 centímetros, entonces yo sé que el 34% de la población está entre 1,60 y 1,70, el 34% está entre 1,70 y 1,80, el 13,6 entre 1,80 y 1,90, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, luego de haber estandarizado, simplemente lo que hago es, puedo evaluar probabilidades en función de a cuántos desvíos estándar de la media está el valor, sin tener que ir a los valores, ¿sí? Eso es lo que se conoce como valor Z. Entonces, por ejemplo, esta curva de acá me dice que si el valor absoluto del valor Z es superior a 3, o sea, si Z es menor que menos 3 o mayor que 3, entonces estoy en menos de un 0,2% de la población. Y a esos valores los puedo considerar atípicos paramétricos. ¿Sí? Por parámetros estadísticos digo, bueno, digamos, una persona que mide menos de 1,50 o más de 1,90 lo considero atípico. ¿Sí? Es una cuestión, insisto, muy fuerte, pero en algunos casos puede llegar a ser adecuado. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, por supuesto, esto es cuando yo tengo una muestra de una población que, como dijimos, los valores del atributo de esa población están distribuidos de esa manera porque, por la razón que sea, hay una superposición de fenómenos estadísticos independientes, bla, bla, bla. Eso puede no darse, puede no ser el caso, o puedo tener que lo que estoy observando obedece a otro tipo de fenómenos o a otro tipo de relaciones causales. Entonces vamos a tener una gran cantidad de distribuciones diferentes a la normal. Una distribución también muy famosa y muy utilizada es la distribución uniforme, que se caracteriza por tener una función de densidad probabilística con la forma de un rectángulo. Dentro del rectángulo la probabilidad es la misma y fuera del rectángulo la probabilidad es cero. Eso es lo que típicamente nos da un pseudo random. ¿Sí? Yo le digo RND paréntesis paréntesis sin darle ningún tipo de indicación, y eso típicamente me va a devolver un valor uniformemente distribuido entre 0 inclusive a 1 exclusive, o sea, en el semiabierto 0, 1. ¿Sí? Esas distribuciones son muy útiles porque, bueno, nos permiten generar experimentos aleatorios o nos permiten generar muestras que no tengan ningún tipo de sesgo. ¿Sí? Esto es fundamental poderlo conseguir. Pero luego puedo tener otro tipo de distribuciones. Puedo tener la distribución de Bernoulli, puedo tener la de Poisson, puedo tener la de Chebyshev. Hay una gran cantidad, no nos vamos a meter para nada en ese tema. Lo bueno es que en la gran mayoría de los casos, si nosotros hacemos el análisis exploratorio y descubrimos que uno de nuestros atributos sigue una distribución aproximadamente bien
de una distribución que no es la gaussiana, sigue que eso, por ejemplo, Poisson o gamma o algo por el estilo, y vemos la curvita vemos en realidad el histograma y vemos que ese histograma de valores ajusta muy muy bien a la curvita de esa distribución. Entonces, afortunadamente para eso existen, para la mayor parte de las distribuciones que puedan llegar a ocurrir en situaciones relativamente razonables, existen técnicas de conversión de variable. O sea, yo en vez de trabajar con mi variable x, trabajo con una variable x', por ejemplo, o x sombrerito, que es la raíz cuadrada de x al cuadrado más no sé cuánto, etcétera, etcétera. O sea, hay un mecanismo de reconversión de variables que me permite transformar a esa distribución con la cual estoy trabajando en una distribución gaussiana. Esto no siempre ocurre, y cuando ocurre no siempre es fácil, pero es importante tenerlo en cuenta porque básicamente le sigue poniendo fichas a la gaussiana, le sigue poniendo fichas a, bueno, si sabemos trabajar bien y si sabemos hacer inferencia con gaussianas, entonces eso luego, con mayor o menor esfuerzo, nos va a servir para resolver problemas, aun cuando la distribución de la muestra no sea exactamente gaussiana. Van a existir posibilidades de que podamos salir de la cuestión. ¿Qué pasa cuando no tenemos gaussiana? O sea, cuando tenemos, por ejemplo, hacemos un histograma que nos muestre cómo es la distribución de nuestros datos, y ese histograma, en vez de darnos algo que se mueva de acuerdo a una distribución, nos muestra que hay 2 o 3 valores que son muy frecuentes, luego nada, luego 2 valores que son muy frecuentes, luego nada, y eso, forzarlo a que siga una distribución, es muy forzado. Entonces, ahí no utilizamos estadística paramétrica, sino que utilizamos estadística no paramétrica, típicamente los percentiles. ¿Qué es un percentil? Bueno, se conoce como estadística de rango o estadística de orden. ¿Sí? Yo pongo a todos los valores en fila, ordenándolos por orden. O sea, por ejemplo, si estamos trabajando con estaturas, nos ponemos todos en fila por estatura. Entonces, el estimador de tendencia central, en ese caso, es la estatura de la persona que está exactamente en el medio de la fila. Esa es la mediana de la muestra y se corresponde con el percentil 50. ¿Sí? El percentil n, básicamente lo que me dice es, desde esa persona hacia adelante, cuántos hay en la fila si la fila tuviese 100 personas. Entonces, el percentil 50 es la estatura de la persona que está en la posición número 50 en una fila de 100 personas. Y el percentil 80 es la estatura de una persona que está en la posición 80 en una fila de 100 personas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué estimación de rango tenemos para la estadística no paramétrica? Bueno, en ese caso se trabaja con los cuartiles. O sea, yo divido la población en 4 grupos, del 0 al primer cuartil, que sería la estatura de la persona que está en la posición 25, del primer cuartil a la mediana, de la mediana al tercer cuartil y del tercer cuartil en adelante. Entonces, el rango intercuartil, que sería la diferencia entre la estatura de la persona del cuartil tercero, o sea, el percentil 75, menos la estatura de la persona que está en el primer cuartil. Ese sería un estimador de dispersión, sería un crudo análogo a el desvío estándar. ¿Y cuáles serían los atípicos? En el caso de la gaussiana, ya dijimos, los atípicos serían los que están a más de 3 desvíos estándar de distancia. En el caso de la estadística no paramétrica, se toma como valores atípicos si el valor está a más de 1.5 rangos intercuartiles por debajo del primer cuartil, o a más de 1,5 rangos intercuartiles por encima del tercer cuartil. Son formas de poder hacer esta cuestión. Es interesante también, no nos vamos a meter con el tema, pero no podemos omitirlo. Es interesante que para la estadística de rango hay bastantes cosas hechas parecidas a la estadística paramétrica.
O sea, por ejemplo, en la estadística paramétrica nosotros podemos hacer un scatter plot y encontrar la correlación entre dos variables que son independientes utilizando la correlación de Pearson, etcétera, etcétera. Bueno, en no paramétrica existe la correlación de Spearman, que hace exactamente lo mismo que la correlación de Pearson, pero con los percentiles, y el valor de la correlación de Spearman se interpreta exactamente de la misma manera que la correlación de Pearson. ¿Sí? O sea, como que no siempre tenemos que confiar en la estadística paramétrica, pero salir de la estadística paramétrica tampoco nos hace abandonar la mayor parte de las cosas que nosotros conocemos ya de nuestra formación previa. Seguramente entre todas estas cosas que hemos dicho vamos a tener amables interlocutores que conocen este tema a la perfección y se habrán aburrido hasta ahora, les pido perdón. Habrá otros que tal vez le estoy tirando con artillería un poco más gruesa, también les pido perdón y quedamos atentos con Manlio a que nos pregunten todo lo que sea necesario para sacarse las dudas que se han surgido. Y ahora, para cerrar un poco esta primera parte de esta clase, vamos a ir a ese notebook que Manlio ha puesto ahí, que es simplemente un ejercicio acerca de cómo encontrar atípicos utilizando estadística paramétrica y estadística no paramétrica en estas distribuciones. Entonces, en este notebook ustedes van a encontrar fundamentalmente un dataset aleatorio que hemos creado, que básicamente tiene 4 atributos, del feature 0 al feature 3. Eso está creado utilizando una generación pseudo aleatoria con una distribución normal, o sea, estamos utilizando básicamente funciones de biblioteca de NumPy, que es una biblioteca numérica para Python. Entonces, yo le doy una determinada escala, le doy un determinado tamaño, le digo qué tipo de distribución y me genera todos los valorcitos que están puestos acá. Entonces tenemos un dataset de 1000 por 4 que tiene un conjunto de valores aleatorios entre -10 y 10, o algo por el estilo, distribuidos en forma normal. Luego utilizo el trellis o voy a checar un poquitito la escala para que entre todo, el látiz de gráficos que tenemos en Seaborn. ¿Sí? Esto me permite ver cómo es la distribución de la variable 1, de la variable 2, de la variable 3, de la variable 4, y cómo son los scatterplot de la 1 versus la 2, de la 1 versus la 3, la 1 versus la 4, la 2 versus la 1, la 2 versus la 3, la 2 versus la 4, etcétera, etcétera. Yo miro esto es parte del análisis exploratorio que tenemos que hacer. ¿Sí? Es un poco la moraleja de la respuesta al ejercicio que habíamos planteado la vez pasada. Yo miro el dataset y me doy cuenta de cosas que tal vez la estadística no me lo dice con tanta claridad o me cuesta darme cuenta qué es lo que me está diciendo. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer va a ser encontrar los atípicos utilizando estadística paramétrica y utilizando estadística no paramétrica. Agarrando un poco de nuevo para que se vea bien. Entonces, hacemos para cada uno de los atributos los valores estadísticos. Entonces tenemos que, para el atributo 0, por ejemplo, la media es 0,13, su desvío estándar es 10, el valor mínimo es -30, el valor máximo es 33, el primer cuartil está en -6, la mediana está en 0,22 y el tercer cuartil está en 6,6. Y cosas parecidas para los otros atributos. Acá vamos a trabajar con univariado, o sea, nos vamos a concentrar solamente en el atributo 1, no vamos a hacer por el momento estadística multivariada. Vamos a hablar en la segunda clase, en la segunda parte de esta clase, vamos a hablar algo de estadística multivariada, pero no lo vamos a poner en esta planilla. Entonces, bueno, básicamente tomamos aquí nuestra distancia de atipicidad, o sea, estamos determinando
que todo lo que esté a más de 3 desvíos estándar de la media lo vamos a considerar atípico. Ponemos acá nuestra máscara o nuestro selector, por decirlo de alguna manera, nuestro filtro, y aparecen 4 valores atípicos, el que está en el 183, en el 223, en el 567 y en el 762, y aquí están los valores respectivos. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta yo que esto es verdad? Y bueno, simplemente lo que tengo que hacer es venir acá, ver dónde está la media y cuánto vale el desvío estándar. Entonces, bueno, si la media vale 0,13 y el desvío estándar es 10,14, todo lo que esté a 10,14 por 3 más 0,13 estará por encima de 3 desvíos estándar, y todo lo que esté a menos de menos 10,14 por 3 menos 0,13 también será un valor atípico. Si hacemos las cuentitas, vamos a ver que estas cosas que estamos diciendo ocurren. Fíjense que los atípicos están sesgados hacia el lado positivo, o sea, con menos 30 ya tengo un atípico, pero para tener un atípico positivo tengo que estar en 32. Eso es porque los datos son así, pero también porque la media está un poquitito sesgada por encima del cero. La media no es exactamente cero. Y finalmente, en Seaborn puedo hacer un gráfico que me muestre cómo son los atípicos que encontré. Acá están los dos que están en menos 30 y los dos que están por encima de 30, y cómo es la curva de ajuste gaussiano y el histograma de los datos. Luego hacemos lo propio con el rango intercuartil. ¿Sí? Tomamos a Q25 y Q75 como los cuartiles correspondientes. Tomamos al rango intercuartil como la resta entre ambas, multiplicamos ese rango por 1,5, establecemos las cotas inferiores y superiores, como por ejemplo, menos un rango intercuartil, perdón, el cuartil 25 menos rango intercuartil, el cuartil 75 más rango intercuartil, aplicamos nuestro filtro y encontramos, bueno, en este caso, 12 atípicos, que tienen valores diferentes, y bueno, los visualizamos utilizando el mismo gráfico y utilizando también el boxplot, que es una de las metáforas visuales más utilizadas para representar estadística no paramétrica. En algún momento vamos a hacer algo de visualización de datos, así que veremos esto en más detalle. Pero bueno, tenemos aquí todos los atípicos que están a menos de, perdón, a más de un rango intercuartil por debajo del primer cuartil. Aquí todos los que están a más de un rango intercuartil por encima del tercer cuartil, están todos puestos por acá. Y aquí los tenemos representados con el boxplot. Este sería el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil. Este valor de acá es el rango intercuartil por 1,5 por debajo del primer cuartil. Este de aquí es el rango intercuartil por 1,5 por encima del tercer cuartil. Y aquí están los puntos atípicos que hemos encontrado. Bueno, dejamos por acá esta primera parte, y en el momento que ustedes quieran seguir tendrán el video de la segunda parte para continuar con esta clase. Nos estamos viendo. Que tengan linda tarde.